Que Dios te bendiga de una manera especial. Mi nombre es Samuel Esteban y como ustedes vieron en el título del video, el tema se va a tratar hoy. Ten cuidado a todo lo que le dices amén. Te diré en este video a lo que le debes decir amén y por qué debes tener cuidado a lo que no le debes decir amén. Pero antes quiero enviar un saludo muy especial a Alex García y a Mario Raúl Hernández. Esto es Defendiendo los Principios Bíblicos. Comencemos. Lamentablemente, un líder religioso o un hermano de una congregación cristiana se para en el altar y dice algo contrario a la palabra de Dios, algo contrario a lo que Dios ha establecido en las Santas Escrituras. El apóstol San Pablo dijo claramente que si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Y lamentablemente muchos están enseñando en las congregaciones cosas que son contrarias al evangelio que Jesucristo enseñó. Muchos predican el evangelio de la prosperidad, pero el evangelio de la prosperidad no es bíblico. E incluso Jesucristo enseñó el evangelio de la cruz. Jesucristo enseñó el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Jesucristo enseñó la existencia de un infierno. E incluso Juan el Bautista predicaba: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. E incluso Jesucristo predicaba el evangelio del reino de los cielos que estaba cerca. El mensaje de todos los profetas y hombres de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, era simplemente y enfáticamente era el mismo mensaje, pero lamentablemente en las congregaciones se están predicando doctrinas y enseñanzas que son contrarias a la palabra de Dios. Y lamentablemente muchos cristianos estamos aplaudiendo lo que ellos predican en las congregaciones. Le estamos diciendo amén a los que ellos predican en las congregaciones, sin saber qué significa la palabra amén. La palabra amén es una palabra de origen hebreo que significa así sea o así es. Y cuando usted le dice amén a algo que es contrario a la palabra de Dios, usted está afirmando y confirmando y aclamando que lo que esa persona está enseñando es verdad, pero en realidad no es verdad, porque va contrario a la palabra de Dios. Y lamentablemente, cuando un líder de la congregación está enseñando algo que es contrario a la palabra de Dios, los miembros de la congregación, algunos, aplauden esa enseñanza que es contraria a la palabra de Dios para quedar bien ante el predicador o ante el pastor, pero no es porque esa palabra va en coordinación con la palabra de Dios, sino es para agradar a sus corazones y agradar a su carne. Usted me puede decir, querido hermano, ¿cómo yo puedo saber que lo que enseña mi pastor o un miembro de la congregación, cómo yo puedo saber que lo que esa persona está enseñando es contrario a la palabra de Dios? La Biblia nos dice claramente en el primer libro de San Juan, su capítulo 4, San Juan dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Lo que el apóstol San Juan está diciendo es que si un líder religioso o un miembro de la congregación predica una cosa y dice: esto es un mensaje de Dios, esto es palabra de Dios,
lo que San Juan está diciendo, que debemos probar ese espíritu, porque San Pablo dijo claramente que en aquel tiempo espíritus engañadores iban a enseñar falsas doctrinas en la iglesia. Y la manera de probar que un espíritu viene de Dios, la manera de probar que lo que se está enseñando en la iglesia viene de Dios, es conociendo las escrituras. Por eso dice el segundo libro de Timoteo, su capítulo 3, versículo 15, San Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Lo que San Pablo está diciendo, que las sagradas escrituras nos hacen sabio para la salvación por la fe. Es decir, que las sagradas escrituras son las que nos salvan. Pero ¿cómo nos puede salvar una palabra que está predicando un miembro religioso en la congregación que es contraria a la palabra de Dios? ¿Cómo es que esa palabra nos va a salvar si es contraria a los mandamientos de Dios? Incluso la manera en que Jesucristo venció al diablo en el desierto, según Lucas su capítulo 4 y Mateo su capítulo 4, la Biblia nos dice que Jesucristo duró 40 días y 40 noches ayunando en el desierto. La manera en que Jesucristo venció al diablo fue a través de la palabra. Jesucristo le dijo al diablo, como está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos saber claramente de que el diablo le vino a Jesucristo con la palabra, pero le vino con la palabra tergiversada, le vino tuerciendo las sagradas escrituras. Y lamentablemente los falsos profetas, los lobos rapaces, los falsos maestros que dicen que enseñan palabra de Dios, que dicen que enseñan un mensaje de Dios, tuercen las escrituras para su propio beneficio. Por eso es que la Biblia dice claramente que mi pueblo pereció, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y lamentablemente muchos de este siglo están siendo engañados porque le falta conocimiento de las escrituras. Una persona que no tiene conocimiento de las sagradas escrituras, cualquier filosofía hueca o cualquier teoría o cualquier palabra que es contraria a la palabra de Dios lo puede mover. ¿Por qué? Porque su fundamento no está en la palabra de Dios. Pero el que tiene su fundamento en la palabra de Dios, el que conoce la palabra de Dios, no hay doctrina, no hay filosofía hueca, no hay teoría que lo mueva de su sitio, pues esa persona es como el monte Sión, que dice la Biblia que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y Jerónimo de Estridón dijo, un filósofo y teólogo de la iglesia, él dijo claramente que ignorando las escrituras es ignorar a Cristo. Nosotros decimos los cristianos, yo quiero que Dios me hable, pero ¿cómo Dios nos va a hablar si nosotros no dedicamos tiempo a su palabra? Si queremos que Dios nos hable, debemos leer su palabra, porque dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios y la Biblia es la palabra de Dios. Si usted quiere que Dios le hable, váyase a la Biblia y usted verá cómo Dios le va a hablar a usted. Ahora le voy a estar diciendo, porque no a todos nosotros debemos de decirle amén. Si un líder religioso de nuestra congregación enseña algo que es contrario a la palabra de Dios, nosotros no debemos aplaudirlo. Nosotros no debemos decirle amén. ¿Por qué no debemos aplaudirle ni decirle amén? ¿Por qué? Porque eso que es contrario a la palabra de Dios que Él está enseñando y nosotros lo aplaudimos y nosotros decimos amén, nosotros no estamos haciendo cómplices de esa falsa doctrina y de esa falsa herejía.
pues la palabra amén está relacionado con lo verdadero y con lo cierto. Y cuando usted le dice amén a algo que es contrario a la palabra de Dios, usted está diciendo de que esa palabra que es contraria a la palabra de Dios, usted está diciendo que es cierto y que esa palabra es verdadera. Incluso decir amén es proclamar que se tiene por verdadero lo que se acaba de decir. Es decir, usted está reafirmando y confirmando. Nosotros debemos saber claramente de que cuando un pastor o un líder religioso está enseñando algo en nuestra congregación o dice algo de la Biblia, nosotros debemos ponerlo a la luz de las Sagradas Escrituras. Nosotros debemos comprobar a la luz de las Escrituras de que lo que ese pastor o lo que ese líder religioso enseñó es verdadero. Es decir, debemos poner a prueba toda falsa doctrina, debemos poner a prueba todo lo que se enseña en la iglesia a través de las Escrituras para ver que lo que enseña ese líder religioso es cierto o es mentira o es contrario a la palabra de Dios. Pero ya para terminar, quiero enviar un saludo muy especial a Ian Smith y Huchi Hanna Itan Gilana. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.